cómo se llama? Blanca Ligia. ¿Puede decir me llamo Blanca? Yo me llamo Blanca Ligia María. ¿Y de dónde es? Yo soy de Amaga, Antioquia. ¿Y dónde es eso? En un municipio. ¿Es cerca de aquí? Sí, es un pueblito que es más lejos de Caldas. Ah, bueno. Mm. ¿Y puede contarme sobre lo que empezó a contarme antes? Ah, vea, yo llegué aquí a Medellín, me conocí con el marido y el esposo, ya lo último, ya, culicagao, sí. Y el esposo ya se quedó, él se iba a trabajar y yo me quedaba aquí. Y vinimos aquí y hicimos el ranchito en madera, en plástico y la cama, traje la cama. Él se fue a trabajar a un pueblo. Y entonces en esas mediaciones, porque él no quería meterse en un rancho, y yo fui, que él se fue a trabajar, logré que él se fue a trabajar a un pueblo y me vine para acá. Una señora me ayudó y ella me tenía las hijas allá y yo me vine y a banquear y nos tumbaban el rancho y volvíamos y lo armábamos y hasta que al último cogimos ya cuando él vino, yo ya tenía la cama aquí y entonces a él dormía en el suelo conmigo y las niñas en la cama. Y así hasta que él murió y cuando él murió él tenía 84 años y hace 6 años que murió, va a ser 6 años. Y ya teníamos, entonces yo trabajaba, bregué a que me pensionaran para conseguir una plata prestada para echarle plancha, porque él me dejó el ranchito. Pero hace 30 años que vivimos aquí en esta casita. Entonces, ahí está la historia. ¿Y cómo fue para crecer en un pueblo en vez de la ciudad como esta? En un pueblo nací, yo nací en el pueblo y, y mi mamá nos crió cogiendo café y ella madrugaba a las 5 de la mañana para irse a coger café con nosotros, nos mandaba a estudiar y ella se iba a coger café. ¿Y cómo conoció a su esposo? Él fue una vez a buscar a mi mamá, porque él era conocido de mi mamá, y entonces ahí me conocí con él. ¿Y por qué mudieron aquí, del pueblo? Nosotros vinimos a pagar arrendo. Él me pagaba arrendo a mí por allá por San Diego. Y de ahí nos vinimos para los barrios, ya ahí fue donde conseguimos aquí, nos quedamos aquí. Bueno, y hace 30 años que viviste aquí. Aquí. Y pues puede contarme cómo cambió el barrio en los últimos 30 años. Pues ha cambiado mucho porque en realidad esto era un rancho en tierra y en papel tapado en plástico. Sí. ¿Y cómo cambió?
y después lo tumbamos y lo arreglamos en barro, en barro. ¿Pero Quedó cuándo? ¿Cuándo tenía la oportunidad? cuando él tenía modito, porque él trabajaba construcción. Y en la construcción no es muy chulo que deje. Entonces, él iba recogiendo y le iba haciendo al rancho. Bueno, y puede contarme sobre cambió el barrio, el vecindario. El vecindario. Sí, porque antes fue muy peligroso, ¿sí? Sí, eso era daban bala a cualquier momento y y herían la gente, pero gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, Nunca. nunca. ¿Y por qué murió aquí, en ese lugar donde fue tan peligroso? Pues porque el esposo mío no bebía ni nada. Él era un hombre del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y por eso la casita, nadie se metía con nosotros. Bueno, y cuando llegaron, ¿fue peligroso o después de algunos años fue peligroso? No, después de estar aquí se volvió peligroso. ¿Y Que qué pasó para empezar eso? Porque no entiendo por qué fue peligroso, porque no sé la historia de Medellín. lo que pasa fue que en esa época esto se volvió, estaba bueno y se la daban los vecinos entre ambos. Llegamos aquí y entonces la gente nos cuidábamos unos a los otros. Y después el esposo mío cayó a la cárcel. ¿Por qué? Y él cayó a la cárcel porque hirió a un señor porque él le iba a arrancar una mata de donde él la había sembrado. Y él le dijo, no, delante de mí primero muerto, que yo dejara arrancar esa mata de ahí. Y entonces, y por eso el señor se fue y se armó y le iba a dar al marido mío. El marido mío no se dejó. Entonces él cayó a la cárcel de 64 años. Ah, ¿él estuvo en el cárcel por 25 años? No, él estuvo en la cárcel 9 meses. ¿El qué? 9 meses. Porque hirió al otro señor. El vecino que iba a arrancar la mata para llevar, porque él se quería quedar con el nacimiento y el nacimiento lo había comprado el esposo mío. El nacimiento tiene escritura autenticada y registrada en una notaría. Entonces él se quería quedar con el nacimiento y el marido mío decía que no, que el primero muerto, que él dejase quitar las cosas, que si eran las buenas él le entregaba las cosas, pero a las malas no. Entonces así fue que pasaron las cosas, pero él después de que salió de la cárcel estuvo 20 años fuera. Después de 20 años